¿Qué tal? Buenas noches. Vamos ahora con el último examen de esta fecha de diciembre de algoritmos y estructura de datos, el tomado hace ratito. Hoy es 21 del 12 del 2016. Como en toda la fecha, el contexto es el mismo, y el contexto en este caso son comunicaciones de WhatsApp. El contexto del trabajo es: usted es parte de un equipo que desarrolla aplicaciones móviles de mensajería tipo WhatsApp. La aplicación actualiza las conversaciones según los eventos remotos que se producen. En este caso particular, usted es el encargado de desarrollar el analizador de mensajes que detecta palabras de riesgo. En la situación de inseguridad que se vive, se está procurando con este trabajo verificar si en los mensajes se transmite alguna palabra que puede atentar de alguna manera contra la seguridad, para poder establecer algún control y poder medir eso, ¿no? Y a ver qué tipo de respuesta se hace ante esta situación de inseguridad. El sistema tiene una función que retorna un valor booleano que se llama obtener el próximo, que es obtener el próximo mensaje, que tiene un mensaje M. Recibe como parámetro una estructura mensaje en caso de haber mensajes para procesar. Lo devuelve en M y retorna verdadero. Retorna verdadero si hay un mensaje, y si no, retorna falso y no modifica M. Desde luego no hay nada para traer. Un mensaje está formado por el ID del mensaje, el ID de la conversación, el ID del emisor, el ID del receptor y el texto en particular. Los mensajes sin palabras de riesgo, es decir, aquellos mensajes que no tienen ningún riesgo, no hay ningún temor en las comunicaciones que se ponen, debe ser enviado al receptor usando una función enviar mensaje, donde está el mensaje y el ID del receptor de quien recibe. En caso contrario, en el caso de que se deberá alertar a quien lo emite con una función que se llama alertar, que tiene el ID del emisor. Está disponible además la función que retorna un puntero a un nodo, crear pila de palabras, string texto, que recibe un texto y retorna una pila de una pila de palabras. Ahora vamos a explicar un poquito más de qué se refiere todo esto. Está disponible la variable global in, que es un flujo, que es un archivo de texto, que es una conexión abierta a un archivo binario de 1000 palabras ordenadas alfabéticamente y en forma ascendente. La longitud máxima de cada palabra es fija y de tamaño n, y con estas palabras se determina si los mensajes son o no de riesgo. El problema que planteamos: desarrollar el procedimiento de los mensajes pendientes a enviar o alterar según sea el caso. Se pide declarar todas las estructuras de datos requeridas para la resolución del problema. Lo segundo que se pide es justificar con precisión la razón de la selección de cada una de las estructuras de datos seleccionadas, por la persistencia, por la velocidad de procesamiento, por la causa que ustedes vean, utilizar por la utilización de recursos, o todo lo que estime adecuado para poder señalar por qué eligieron la estructura de datos que eligieron. Codifique o diagrame la función es riesgoso, que dado un mensaje particular retorna verdadero si 3 o más palabras de ese mensaje son inapropiadas o alteran la seguridad, si no, falso. Invoque para esto la función crear palabras. Habíamos dicho que esta función crear pila de palabras tiene un texto, que es el mensaje, y retorna una pila con cada una de las palabras. Bueno, cada una de estas palabras, habrá que verificar en todo caso si estas palabras son o no de riesgo. Para saber si estas palabras son o no de riesgo, habrá que verlos en esa estructura que tenemos en el archivo binario, donde están todas las palabras. Es decir, de cada una de las palabras, de cada una de las palabras de la pila, habrá que ir a buscar a esa estructura para ver efectivamente si las palabras están en esa estructura, en esta estructura, que en principio es un archivo. Si están en ese archivo, son palabras de riesgo. Bueno, codifique o diagrame la función es riesgosa, que da un mensaje, retorna verdadero si 3 o más palabras de texto son inapropiadas, y falso en caso contrario. Es decir, tiene que verificar de las palabras, y en el caso de que 3 o más de esas palabras sean inadecuadas o sean de riesgo, ahí sí hay que generar una alerta. Codifique o diagrame la función procesar pendientes, que invoque a esa función que tenemos, que se llama obtener próximo,
o se refiere a obtener el próximo mensaje, hasta que no queden mensajes pendientes para procesar. Para cada uno de ellos haga uso de la función es riesgoso y envíe alerta o no según corresponde. Es decir, habrá que ver de cada una de las palabras si corresponde, si son, el mensaje tiene 3 palabras de riesgo, habrá que enviar una alerta. Y si no, habrá que enviar el mensaje sin hacer nada con él. Desarrolle cualquier otra función que necesite utilizar o que invoque. En definitiva, miren, las funciones que tienen disponibles son la función obtener próximo, que obtiene el próximo mensaje a evaluar. Tienen una función que se llama crear pilas de palabras que no tienen que ustedes hacerla, que tienen un texto, que es el mensaje que reciben, y retorna la pila de las palabras, es decir, descompone el texto en un conjunto de palabras. ¿Dónde lo pone en una pila, una, otra y otra. Después tienen la función que no tienen que ustedes desarrollar, enviar, en el caso de que dijimos, si no hay 3 o más palabras de riesgo, tienen que enviar el mensaje a quien corresponda, a quien era el receptor del mensaje. En el caso de que encuentre 3 o más palabras de riesgo, tienen otra función, alertar, que bueno, esta función alerta a quien al emisor, es decir, bueno, nos hemos dado cuenta que hay algún problema con su mensaje. No importa qué es lo que hace, pues esta es la función que tiene que invocar. Las funciones que tienen que desarrollar, por la cual tienen que determinar el valor de retorno y la lista de parámetros de estas funciones, es la función es riesgoso, que debe invocar a crear pila de palabras y debe determinar si el mensaje es de riesgo o no. Es decir, esa función es riesgoso, en todo caso invoca crear pila de palabras, tiene toda la pila de palabras, y con cada una de las palabras tiene que ir a buscar al lugar que corresponda, donde están las palabras de riesgo, a ver si detecta que hay 3 o más palabras de riesgo, en cuyo caso es de riesgo, y si no, no es de riesgo. Y después tienen que procesar pendientes, que debe invocar a es riesgoso, a obtener el próximo mensaje, alertar o enviar. Bueno, en todo caso, procesar pendientes, bueno, verificará si son palabras de riesgo, invocando a esta función. En el caso de que sean palabras de riesgo, tienen que alertar, y si no, enviar a quien corresponda. Cualquier otra función que ustedes utilicen o que invoquen, deben hacerla específicamente. Es decir, si acá tenemos, por ejemplo, qué sé yo, que lo ponen en una pila y necesitan sacar de la pila, bueno, esa función pop tendrán que desarrollarla. No se la damos como biblioteca. Las que le damos como función de biblioteca disponible son estas de aquí, estas que ustedes no tienen que desarrollar. Las otras, cualquier otra función que utilicen, deben desarrollarla. ¿Qué le pedimos? Declarar todas las estructuras de datos requeridas para la resolución del problema. Bueno, y después justificar con precisión la razón de la selección de cada una de las estructuras seleccionadas. Fíjense, nosotros acá podemos pensar que cada una de las palabras es una cantidad fija de caracteres como para poder utilizar los archivos con acceso directo. El segundo, tenemos que justificar. Veamos, nosotros tenemos la lista de palabras en un archivo. Tenemos en un archivo que está ordenado. En un archivo que está ordenado se puede hacer búsqueda binaria, y eso, digamos, sería una búsqueda más o menos razonable. Pero también en un archivo que está ordenado, y dependiendo de la situación, bueno, como yo sé que son 1000, podría cargar esos 1000 elementos, llevarlos a memoria, cargarlos en un array y después hacer la búsqueda en array. O, si no tengo la certeza de cuántos son, en todo caso los cargo en una lista. Bueno, entonces yo podría decir, los cargo en un archivo porque puedo hacer búsqueda binaria. Esa sería una alternativa y una justificación. O puedo decir también, el archivo, para no ir tantas veces al archivo, lo llevo a memoria, lo cargo en un vector y hago la búsqueda binaria en un vector. O puedo decir también, lo llevo a memoria y lo cargo en una estructura lista. Bueno, que si bien es cierto que la determinación de cada palabra, que tenemos que hacer una búsqueda secuencial, nos puede servir para la situación particular en el caso de que no sepamos con precisión cuántas son las palabras que están en el archivo.
cualquiera de las justificaciones que hagan, si esas justificaciones son adecuadas. Recuerden que la materia es algoritmos y estructura de datos. Nosotros acá estamos preguntando por qué utiliza la estructura de datos que decide que va a utilizar. Es parte de la materia, es parte de la materia de nosotros. Bueno, que lo dejamos absoluta libertad para ustedes. En este ejemplo usamos una lista, pero no importa. Bueno, después tenemos que tenemos la función que nosotros tenemos que hacer en el punto 3 es riesgoso. Es riesgoso, no, acá es casi un pseudocódigo, ¿no? El que estamos haciendo. Bueno, buscamos cada una de las palabras, lo obtenemos de la pila, en todo caso lo obtenemos de la pila en el caso nuestro, y vemos mientras que haya nodos mientras que haya nodos en una bueno, acá me confundí, pido disculpas, me confundí. Veamos de nuevo. La función es riesgoso, recibe un mensaje. Lo estamos poniendo casi en pseudocódigo, como decía yo hace un ratito. Si es una función, tendría que poner el tipo mensaje, M, ¿no? Entonces, obtenemos crear pila de palabras. Crear pila de palabras va a ser un puntero, supongamos que ese es un puntero a la pila, mientras haya nodos en la pila. Vamos a sacar un nodo de la pila y verificamos si es palabra riesgosa. Es palabra riesgosa, es una función complementaria que hacemos, que vamos a verificar en la estructura del dato que nosotros seleccionamos. Es palabra riesgosa, va a verificar si es palabra riesgosa la que estamos nosotros determinando. ¿Dónde? En el archivo, por ejemplo, si hacemos búsqueda binaria. En la lista, que podemos hacer búsqueda secuencial, si es que pensamos llevar esa estructura de archivo a memoria, lo cual creo que es adecuado. O en un vector, haciendo búsqueda binaria, si pensamos llevar a memoria en una estructura de tipo vector. Entonces aquí esta función es palabra, verifica por cada una de las palabras si es una palabra de riesgo, esta palabra S, ¿no? que nosotros obtuvimos. Ahora bien, de ser una palabra de riesgo, bueno, un contador lo incrementamos. ¿Qué retornamos? Bueno, retornamos verdadero si ese contador es mayor que 2. Esa palabra es riesgoso, es simplemente invocar a crear pila de palabras y por cada una de las palabras ir a verificar a la estructura del dato donde están las palabras de riesgo. Bueno, esta función es palabra riesgosa que nosotros que nosotros la vamos a usar. En este caso es una lista. Mientras haya dado, si es igual a lo que estamos buscando, retornamos verdadero, y si es diferente, retornamos falso, ¿no? Bueno, así que en este caso, ¿para qué seguir? Si es en una lista, el esquema podría ser este. Si es en un vector, es palabra de riesgo, podría ser en un vector ordenado una búsqueda binaria. También podría haber sido una búsqueda binaria en el caso del archivo, si fuera un archivo. Pero ahí habría que ver qué solución toman ustedes. Yo pensaría que WhatsApp es una aplicación que corre durante las 24 horas, durante todos los días, entonces serían demasiadas búsquedas binarias, demasiadas búsquedas en el archivo. Bueno, habrá que ver y poder poner cada uno de nosotros la justificación de por qué elige la estructura de datos que elige. Bueno, para lo cual acá nosotros hicimos, en este caso, decidimos cargar cargar palabras riesgosas, leyendo el archivo mientras haya palabras, insertarlo, en el caso nuestro, en una lista. Podía haberlo insertado en una lista, podía haberlo insertado en un vector. Insisto, esto es más pseudocódigo que diagrama, ¿no? Que diagrama en particular. Así que, para poder resolver el punto 3, nosotros, si es riesgoso, tomamos la pila de palabras y con cada una de las palabras verificamos si es una palabra riesgosa. Una palabra riesgosa es una función complementaria que lo hacemos según la estructura del dato que hayamos nosotros seleccionado. Y con esto resolvemos el problema del 3. Y resolvemos verdadero si la cantidad de palabras son 3 o más, dijeron, el contador mayor de 2. Bueno, nos queda ahora por resolver el punto 4, procesar los pendientes.
Bien, mientras haya mensajes, aquí es una función que es propia, dijimos que no tenemos que desarrollarlo. Si es una palabra, si es de riesgo, invocamos a la función, ¿no? La función que tenemos desarrollada al punto de, si es riesgosa, bueno, si es riesgosa, alertamos con lo que corresponda, con los parámetros que correspondan pasar a alertar. Y de lo contrario, enviamos el mensaje. Así que esta función es absolutamente simple, la del punto 4, mientras tenemos cada uno de los mensajes, en función de si es o no de riesgo, alertamos o enviamos el mensaje. Con esto queda por terminado el último final del año, que por otro lado, siendo 21 de diciembre, yo les deseo muchas felicidades. Me alegro mucho que hayan optado por seguir Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Hacemos desde nuestro lugar lo mejor que podemos y esperemos que esto les sea de utilidad. Que estén muy bien.